El jueves 23 de mayo de 2013, bienvenidos a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Aráfica. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos acompañan a través de la prensaaráfica.com, nos escuchan en GD Radio del Grupo Dutriz o nos ven en Canal 95 a las 9 de la noche en el cable de Tigo. La semana pasada ocurrieron dos acontecimientos de relevancia, el primero es local y el segundo más regional, digamos en Guatemala para ser más concreto. En nuestro país el pasado viernes la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el nombramiento de dos generales en el Ministerio de Justicia y Seguridad y en la Policía Nacional Civil. Mientras tanto en Guatemala el dictador Efraín Ríos Montt es condenado por genocidio, pero luego la sentencia se deja sin efecto. Bueno, de estos temas vamos a conversar en los próximos minutos con nuestro invitado es Benjamín Cuellar, él es director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, UNCA. Benjamín, bienvenido, un gusto. Gracias, William, un gusto también. Bueno, perfecto, para comenzar, Benjamín, hablar un poco entonces sobre el tema de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Digamos, ¿cuál ha sido la primera reacción que ustedes han asumido una vez que se ha conocido esta sentencia? Digo como Instituto de Derechos Humanos, desde luego. Bueno, 30 personas lo firmamos en carácter de ejercicio, siendo un ejercicio ciudadano, ¿verdad? Más que institucional, ha sido una iniciativa personal de este grupo de 30 personas. Pero por el tipo de trabajo que desarrollamos nosotros en el Instituto de Derechos Humanos, tiene relación obvia con nuestro quehacer, ¿verdad? Solo para el antecedente, ¿cuándo presentan ustedes el recurso ante la Sala de lo Constitucional? Creo que por octubre del 2012. Del año pasado, entonces. Del año pasado, sí, o antes, creo, bueno, exactamente la fecha no me recuerdo, pero estamos hablando del año pasado. Y medio, ¿no? Más, creo que más. Bueno, pero la presentación del recurso tiene como fin, ¿verdad?, lo que se consiguió, la defensa de la Constitución ante un acto que era claramente inconstitucional. Pero más allá del fallo de la Sala de lo Constitucional, la reacción primera nuestra ha sido, en particular mía, ha sido de satisfacción porque un Estado de Derecho se construye sobre la base de la separación de poderes, los controles, los pesos y los contrapesos. En este caso se da y tiene un carácter más importante en la medida en que el acto que se ha declarado inconstitucional es un acto realizado por el Ejecutivo, por el Presidente de la República, y la Sala de lo Constitucional, ejerciendo lo que le corresponde, que es el control de constitucionalidad de todos los actos, y en este caso de los actos del Ejecutivo, falló en ese sentido. Por tanto, vemos esto como un paso, ¿verdad?, más en el camino, ¿verdad?, para construir lo que ahora es una incipiente democracia, ¿verdad?, porque es ¿verdad?, este tipo de actos los que van poniéndole el piso, el fundamento a un Estado de Derecho y no el tema de las elecciones periódicas y la existencia de partidos políticos. Eso es importante, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es que funcionen las instituciones, cada cual en su rol. Ya, las primeras reacciones que hubo de parte del presidente de la República, bueno, un acto que de alguna manera todo el mundo esperaba, pues, y era que efectivamente el presidente de la República acatara, y en efecto entonces decidió acatar la sentencia de la Sala de lo Constitucional, pero de inmediato una cantidad de reflexiones, señalamientos calificativos del presidente de la República sobre esta sentencia. ¿Qué supone esto, Benjamín? Sobre todo porque también hemos escuchado declaraciones del exministro David Munguía Payés hablando de que esto es excluyente, que de alguna forma incluso es peligroso. Después escuchamos declaraciones de uno de los mediadores de la tregua, de Raúl Mijango, advirtiendo de que esto podía traer peligro, consecuencias graves para la sociedad. Pero bueno, entonces, en la parte que corresponde a lo del presidente, ¿cómo lo observan? Yo creo que sus reacciones, más allá de aceptar la sentencia y decir que va a acatar el fallo y acatarlo inmediatamente, porque entiendo yo que lo que hizo fue colocar de manera interina como encargado del despacho al viceministro de Justicia y Seguridad Pública, a Douglas Moreno, y al subdirector general de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde, como director en funciones. Eso está bien, pero yo creo que el resto de lo que se dijo por parte de Mauricio Funes
en su acostumbrado programa de los sábados y en declaraciones cuando, bueno, en el discurso cuando entrega la semilla mejorada, uno de estos días, y en declaraciones a la prensa después, a mí me parecen desproporcionadas y bastante viscerales, ¿verdad? Porque el decir que la Sala de lo Constitucional está aliada con la bancada, con los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional que votaron de esa manera para este fallo, están aliados con la bancada de Arena, porque la bancada de Arena no vota por aprobar el dinero para pagar uniformes, para pagar alimentación, para pagar el trabajo que están haciendo 6.000 soldados en el terreno, en tareas de seguridad pública y otra cantidad de cosas que se dijo por parte del señor Funes. No tienen que ver con lo que se está diciendo, al igual que con lo que ha ocurrido, al igual que lo que dijeron el ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, y en el caso que me comentabas, el mediador, facilitador, o no sé cómo llamarlo, el señor Raúl Mijango. Entonces, yo creo que eso no abona en nada, porque incluso algunas de esas declaraciones son una especie de advertencia a la población, ¿verdad?, de que en realidad en la práctica se convierte, como lo platicábamos fuera de cámara, en una especie de chantaje. Decir que se van a incrementar los muertos, porque esto va a afectar los homicidios, perdón, porque esto va a afectar la tregua, y decir que son responsables los magistrados de la Sala de lo Constitucional de lo que puede ocurrir. No sé si lo habrán dicho, pero implícitamente lo están diciendo, e implícitamente también estarían señalándonos a nosotros, firmantes de ese recurso, como culpables de algo que no tiene que ver con el respeto a la Constitución, que es lo que nosotros pretendíamos, en aras de ese proceso de construcción del Estado de Derecho. Pero sí, yo francamente las declaraciones presidenciales las veo así desproporcionadas y bastante viscerales. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, la Sala de lo Constitucional ha tenido que sacar un comunicado el día de ayer, un comunicado aclaratorio, lo que es poco habitual cuando hay resoluciones, pero bueno, dada la dimensión de las declaraciones públicas y sobre todo que vienen del presidente de la República, debo entender que entonces a raíz de eso la Sala ha tomado la decisión de hacer esa declaración. Vamos a leer algunos fragmentos de esta declaración de la Sala de lo Constitucional y la analizamos entonces con Benjamín Cuellar. Regresamos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Este jueves está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa arábica, Benjamín Cuellar. Él es el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el IDUCA. Benjamín, decía, el día de ayer los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional que firmaron esta declaración, a excepción obviamente del presidente de la sala, los 4 magistrados firman entonces un comunicado de 10 puntos y precisamente que es una especie de reflexión posterior y de reiteración sobre los fundamentos o las bases que han dado pie para esa declaración de inconstitucionalidad de estos 2 generales en materia de seguridad pública. Pero bueno, interesante porque en el número 6, por ejemplo, de este comunicado hablan de los acuerdos de paz que, dicen ellos, se determinó quiénes debían ser autoridades civiles dentro de las nuevas instituciones de seguridad pública.
En el artículo 7 o en el numeral 7 de este comunicado dicen: en consecuencia, la sala llegó a la conclusión de que los generales David Munguía Payés y Francisco Ramón Salinas conservan su condición de militares aún en situación de baja y que sus nombramientos como ministro y como director de la PNC respectivamente violan el espíritu y texto de las reformas constitucionales y de los acuerdos de paz. Bueno, es más extensa, pero lo que quiero llegar es que al final, en el numeral 10 de este comunicado, Benjamín, los 4 magistrados de la sala dicen: por lo anterior, expresamos al pueblo salvadoreño que en ningún apartado de la sentencia se han consignado expresiones o valoraciones antimilitaristas, humillantes o denigrantes para la Fuerza Armada ni para sus miembros, ni se ha emitido pronunciamiento alguno de fondo sobre la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública para complementar las tareas que en esta materia realiza la Policía Nacional Civil. Bien, el comunicado en términos generales, ¿qué supone para ustedes? Y entramos al detalle un poco de lo que están reiterando los magistrados. En términos generales, el comunicado de los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, para mí refleja la preocupación de estos funcionarios judiciales por las declaraciones que se han vertido, tanto, bueno, por el comandante general de la Fuerza Armada como por el ministro, el exministro de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque una sala de lo constitucional o cualquier miembro de la judicatura, juez, en ejercicio, habla con sus sentencias, ¿verdad? Las sentencias, si están bien fundamentadas, como esta que se ha emitido recientemente, no tienen necesidad de ir seguidas de declaraciones de quienes la emitieron. Sí, decíamos, no es habitual, o sea, y lo dije en términos periodísticos, o sea, uno nunca observa, casi nunca observa que después de una sentencia haya un comunicado posterior. Aquí se ha tenido esa mala costumbre, ¿verdad?, de muchos funcionarios judiciales, muchos jueces, magistrados, de dar declaraciones. Había uno locuaz, ¿verdad?, que terminó hace poco, que daba declaraciones, aparecía en los medios, etcétera. Pero los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional han tenido bastante prudencia y se han apegado a lo que planteaba al principio, que sus sentencias son las que hablan por ellos, ¿verdad? Ellos han estudiado, ellos han reflexionado sobre los fundamentos para emitir la sentencia y la emiten sobre esa base. Entonces, ahora, que emita un comunicado refleja de alguna forma entonces un poco de la preocupación, gravedad de cómo puedan considerar los 4 magistrados, y sobre todo por esta parte que tiene que ver con la independencia de poderes y el respeto. ¿Pudo haber, pregunto, Benjamín, algún nivel de transgresión a ese respeto que debe haber de parte del presidente en este caso o no? Yo creo que evidentemente, lo platicamos al principio, o sea, ese tipo de declaraciones no abonan en nada a esa construcción, ¿verdad?, tenue, si se quiere, ¿verdad?, lenta, de ese Estado de Derecho al que todos y todas aspiramos en este país, o deberíamos de aspirar, ¿verdad? No estoy seguro si toda la gente, pero yo creo que refleja preocupación, refleja el comunicado, pero también refleja, para mí, la necesidad de aclararle a la población por qué las declaraciones vertidas tanto por Mauricio Funes como por David Munguía Payés, y en este caso que mencionaba por Raúl Mijango, son mensajes que se le lanzan a la población, que es una población que, y sobre todo los sectores de donde provienen o han provenido siempre los muertos, los homicidios, las muertes violentas en este país, antes, durante y después de la guerra, que son los sectores más vulnerables o en condiciones más vulnerables en la sociedad salvadoreña. Esto me recuerda a mí cuando, por ejemplo, para las elecciones del 2004, que Francisco Flores, previo a las elecciones, a dichas elecciones, Francisco Flores presentó, mandó a la Asamblea la ley antimaras, se aprobó, anunció su plan mano dura, ¿verdad? Y también era inconstitucional la ley antimaras, cosa que fue declarada después, tarde, pero se declaró inconstitucional, y quienes nos opusimos a esa ley, ¿verdad?, y que planteamos su inconstitucionalidad, fuimos objeto de una propaganda sucia, ¿verdad?, una campaña sucia. Se repartían volantes en estas zonas, en estos sectores de la población, ¿verdad?, que mencionaba, Soyapango, y por ejemplo, y en otros municipios en similares condiciones de alta peligrosidad, ¿verdad? ¿Qué intentaban con esos comunicados entonces? Eran unas hojitas volantes donde decían, y creo que aparecían incluso las fotos, decía: Beatrice de Carrillo, que era procurador en ese tiempo, defiende a las malas, ¿verdad?
Benjamín Cuellar defiende a las maras. Y Chafik Handal, ¿verdad? Obviamente tenía intención electoral, porque Chafik Handal, el candidato a la presidencia por parte del FMLN, Chafik Handal defiende a las maras. Entonces se vinculaban ustedes con el candidato del FMLN. Sí, y a ti, ¿a quién te defiende? ¿Quién te defiende? ¿Verdad? Entonces, realmente esos mensajes que se le lanzan a la población buscan despertar sentimientos de molestia, ¿verdad? Incluso de rechazo a quienes estamos haciendo el esfuerzo. Y de ahí vienen los calificativos esos de que los que trabajamos en el tema de derechos humanos, ya sea mediante la defensa activa u otras formas de hacerlo, trabajamos en favor de los delincuentes. Y no, eso no es cierto. Trabajamos en favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Y en este caso trabajamos en favor de las víctimas de la violación a un derecho esencial, el derecho a la seguridad ciudadana. Bueno, afortunadamente ahora no han habido volantes, o sea, tampoco, pero... Por lo menos no estamos enterados. Pero al final, sí es interesante, porque en aquel momento entonces a quienes estaban en contra de la ley antipandillas, con su título en aquel momento, se les vinculaba entonces a la izquierda. Ahora, bueno, es interesante, pero ahora es bastante complejo, ¿no? Porque es el mismo presidente de la República que hace una vinculación de los 4 magistrados con el Partido Arena. O sea, ya no es ni siquiera, no hay volantes, sino que es declaraciones públicas. Más que centrarme en el presidente, ¿verdad? Que hemos visto su reacción, él tocaría rápidamente en el caso del presidente, porque el presidente de la República, cuando nosotros hicimos críticas a esos nombramientos, que también las hizo el FMLN, ¿verdad? Nosotros hicimos críticas a ese nombramiento y el señor Mauricio Funes dijo que me demuestre a alguien en qué se violan los acuerdos de paz con estos nombramientos, que me demuestre a alguien cómo se rompe el orden, cómo se viola el orden constitucional con estos nombramientos. Bueno, en ese momento lo que hicimos fue lo procedente, presentar el recurso, ¿verdad? Frente a esa reacción. Pero ahorita lo está demostrando la Sala de lo Constitucional, que es la máxima autoridad en la materia. Entonces, eso es respuesta al señor Mauricio Funes, ¿verdad? Cualquier ataque, ¿verdad? Ahí están los fundamentos de la sentencia y esos son los argumentos que nosotros también tenemos. Pero con relación a mí me interesaría plantear la hipocresía, la doble moral y un lenguaje al mejor estilo de la chimoltrufia, ¿verdad? Del programa de Chespirito, que en cuanto dicen una cosa, dicen otra. En aquella época, cuando fueron nombrados el general Munguía Payés y después el general Salinas como ministro de Justicia y Seguridad Pública y director de la Policía Nacional Civil, el señor presidente de la Asamblea Legislativa dijo: se consumaría, textual, un acto de severo retroceso al proceso de democratización del país, marcado por los acuerdos de paz que están por conmemorar su 20 aniversario. Los acuerdos de paz y la reforma constitucional que siguieron establecen claramente que la seguridad pública es asunto de civiles. Eso dijo, ¿verdad? Casi como que estuviera dándole línea a la Sala de lo Constitucional para que resolviera, ¿verdad? El señor Roberto Lorenzana, vocero del FMLN, dijo... Perdón, ¿de quién era la declaración? Cifrido Reyes. Cifrido Reyes. Sí. La otra declaración de Roberto Lorenzana, vocero del FMLN, decían: nosotros tenemos que ser francos y decir con sinceridad lo que sentimos. No tenemos que estar aplaudiendo algo que no estamos de acuerdo. La decisión no goza del respaldo nuestro ni de la mayoría de fuerzas políticas del país. ¿Sí? Ahora dicen lo contrario. Ahora quiero ver. Ahora dicen el señor candidato a la presidencia, ¿verdad? Salvador Sánchez Serén, dice: se está complejizando aún más el tema de la seguridad en el país. Y Benito Lara, que es el experto en seguridad pública dentro de la Asamblea Legislativa por parte del FMLN, declaró lo siguiente: una consideración que ya con la resolución de la Sala Constitucional declaró recientemente lo siguiente: una consideración que podría ser, no obstante los magistrados pueden tener razón. Lo que me pregunto es ¿por qué esperaron hasta ahora? O sea, ¿por qué esperaron hasta hoy cuando hay una situación algo complicada en seguridad pública? Digo, complicada por las diversas opiniones que hay en torno a la reducción de los homicidios y que hay un resultado significativo y bueno para toda la sociedad. Así puedo leer declaraciones de Arena,
también de funcionarios o de miembros del Partido Arena y dirigentes del Partido Arena. Como por ejemplo... Quizás sí. Continuamos porque tengo que hacer una pequeña pausa comercial. Regresamos haciendo esa interpretación que es interesante porque al final de cuentas, de repente cuando hay cambio de actores, parece entonces en los gobiernos, entonces los discursos van cambiando en función de la posición en la que se encuentran. Y lo que estoy asumiendo entonces de lo que está señalando tiene que ver con el tema de la coherencia política. Bueno, palabra clave. Bueno, vamos a la pausa comercial y hablamos del tema. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Benjamín, estamos entonces en la parte, bueno, estabas haciendo un poco la reflexión sobre la argumentación que en su momento dieron algunos diputados del partido en gobierno del FMLN en este momento. Bueno, pero decíamos entonces el tema... A la hora del nombramiento de Munguía Payés y ahora con el fallo de la Sala de lo Constitucional. Que estamos hablando de más o menos 2 años atrás, ¿no? Sí, el nombramiento de Munguía Payés fue en noviembre de 2011 y lo de Salinas fue a principios del 2012. Va, pero entonces, el punto de fondo, ¿cuál es entonces? Que no existe coherencia entre lo que se plantea en un momento determinado, en función de qué entonces es la argumentación de algunos políticos. Bueno, solo para ser parejo, ¿verdad? Leo una declaración de un diputado entonces de Arena, César Demín Reyes, que es coronel, sigue siendo militar, aunque esté en retiro. Dice, en el tema de seguridad todos nos debemos unir en un esfuerzo, eso fue cuando nos nombraron a Munguía Payés y a Salinas. En el tema de seguridad todos nos debemos unir en un esfuerzo que nos permita realmente ir solucionando el problema. Si el señor presidente ha tomado la decisión es porque tiene confianza en la persona. Mario Valiente dice, nunca protestamos porque fuera un excomandante guerrillero, igual es un militar no de escuela pero sí de montaña. O sea, estaban diciendo... Carlos Asensio era guerrillero, ¿verdad? Entonces no protestamos, no vamos a protestar porque nombren a Munguía Payés ni a Salinas. Ahora dice Donato Vaquerano, después de la resolución de la Sala de lo Constitucional, creo que esta es una buena oportunidad para que se nombre un ministro de Justicia y Seguridad Pública que se coloque al lado de la población, del lado de los que son agredidos y no del lado de los delincuentes. Pero el mismo Donato Vaquerano termina diciendo, ya hay una resolución, un fallo de la Sala de lo Constitucional, por lo tanto hay que acatarlo. O sea, ahora Arena son los defensores del fallo de la Sala y no de los militares que antes aplaudieron que los nombraran como ministro y director de la Policía Nacional Civil. Lo decía bien, William, es problema de coherencia. Y lo que uno descubre con esto es que son los partidos políticos, sus dirigencias, los que se convierten en el principal obstáculo para que avance el país. Cuando el FMLN era oposición, ¿verdad? Y Arena era gobierno, tema de los préstamos. Te recordarás, y la gente se acuerda de todas las grandes discusiones y llegaban hasta última hora, el 31 de diciembre casi, para aprobarlos, claro. ¿Verdad? Y ahora no ha ocurrido eso, hay oposición, pero el presupuesto general de la Nación no llega hasta el último minuto para ser aprobado, pero sí hay resistencias. Escuchas telefónicas, ¿verdad? Que son necesarias con controles de derechos humanos, con otro tipo de controles, pero las escuchas telefónicas siempre fueron rechazadas con fuerte oposición por parte del FMLN. Ya cuando eran gobierno estaban pidiendo a gritos que se aprobaran el tema de las escuchas telefónicas. Y lo mismo ocurre con esto también. Entonces, coherencia, ¿verdad?, es necesaria en una clase política que no tiene mucha clase, pero que, porque hasta ahora, como decía antes,
se convierte en el principal obstáculo para que el país avance en democracia, en esa construcción de Estado de Derecho. Y la factura la paga la población, la pagan esos sectores a los que ya me refería, que son quienes ponen los muertos, ¿verdad? Por la violencia, por la inseguridad, o aunque no muera la gente, viven en angustias eternas. Quería agregar, yo puedo decirlo con propiedad, en el IDUCA, después de la tregua, ¿verdad?, han aumentado denuncias de extorsiones, de amenazas, gente que llega a pedir protección, gente que llega a pedir que se le saque del país y que se le busque refugio en otros lados. Hasta la Fiscalía General de la República ha acudido a la IDUCA para que le brindemos protección a víctimas, a testigos protegidos, ¿verdad? Que no los protege el Estado, pues no puede, no tiene los recursos, y llegan a pedirnos que hagamos esa labor que le corresponde al Estado. O sea, y es posible y eso es después de la tregua. ¿Y eso es posible compartir algunas estadísticas? ¿Las tienen o no hemos procesado todavía eso? Pero sí, yo creo que es posible. La cosa es que, William, nosotros tenemos pocos recursos, poca gente y mucho trabajo. Entonces tenemos que resolver ese tipo de cosas, de situaciones, o intentar resolverlas como podamos, y poco nos queda tiempo para sistematizar todo esto, pero sí sería un esfuerzo interesante. Ahora, pero sí está claro que ustedes han registrado más denuncias. Sí, sí. ¿Eso qué interpretación le están dando? Es decir, ¿por qué uno puede suponer que puede haber en un momento determinado mucho más estímulo para que la gente haga la denuncia? En otros casos puede ser porque también ha incrementado. ¿Qué es lo que está pasando desde el punto de vista del IDUCA? La gente ya no haya, ¿verdad?, qué hacer. No confía en las instituciones, por lo tanto no denuncian ante las instituciones. Cuando se denuncia, las posibilidades de proteger realmente a la gente que está siendo víctima de amenazas por haber sido víctima de hechos delictivos y haber denunciado o haber sido testigo o estar siendo testigo, la gente se ve frente a condiciones, o sea, que no le garantizan su seguridad ni a la persona ni a su familia. Al IDUCA han llegado familias, grupos familiares así, que ya no quieren regresar a sus casas, ¿verdad? Y eso tiene consecuencias graves. ¿Por qué? Porque, primero, cuestiona mucho el tema de la tregua. Yo sostengo que después del golpe de octubre, del 15 de octubre de 1979, que no se aprovechó esa oportunidad, ¿verdad?, se nos vino la guerra. No solo por ese factor, pero se nos vino la guerra. Bueno, se llegó a los acuerdos de paz, se terminó la guerra y no se aprovechó esa oportunidad y se nos vinieron 3 guerras. La guerra entre maras, la guerra contra las maras y la guerra sucia de las maras contra la población. Con la tregua, ¿qué se ha logrado? ¿Verdad? Reducir homicidios de la guerra entre maras y de la guerra contra las maras. Pero la guerra sucia contra la población por parte de las maras, esa sigue vigente e incluso me atrevería a decir, así empíricamente, por el trabajo que hacemos en el IDUCA, que esa guerra sucia se ha incrementado. O sea, yo conozco de... Cuando se plantea de guerra sucia, ¿a qué te referís en concreto, Benjamín? Desapariciones, ejecuciones individuales, torturas, todo ese tipo de cosas, masacres también. O sea, prácticas que quedaron legitimadas con la amnistía de hace 20 años, aprobada, y esas prácticas se siguen dando. No por razones políticas, pero sí por políticas que no tienen racionalidad, no digo que sean irracionales, pero que no tienen racionalidad porque es andar probando de un lado, mano dura, super mano dura, puño de hierro, ahora hasta se ha metido la pata, ha sido puras extremidades. Entonces yo considero que realmente esta es la tregua, y eso lo platicamos con el exministro de Justicia y Seguridad Pública y con los 2 mediadores en una reunión que tuvimos privada, con otros colegas. Estaba el padre Tojeira ahí también, María Silvia Guillén, entonces todavía estaba el padre Antonio Rodríguez cuestionando la tregua. Yo se lo planteé, la tregua es otra oportunidad, como lo fue el golpe de Estado del 79, como lo fueron el fin de la guerra y los acuerdos de paz, y la tregua es una oportunidad en la medida en que se reducen los homicidios y permite trabajar en otras cosas, en inteligencia e investigación policial, en la construcción de un sistema social, económico y social incluyente, que todas las personas tengan oportunidad de un desarrollo humano digno, y también en la construcción, ¿verdad?, de un sistema de justicia penal incluyente también. ¿Por qué? Porque
el sistema de justicia penal, que es el último recurso que se tiene, debería de procesar y condenar a todos los delincuentes. Ahora, no pero solo algunos. Cuando decís aprovechar, implica a que mientras hay una situación de cierto respiro en la disminución de homicidios, dedicar esas energías a otros esfuerzos. A diseñar una política criminal integral, ¿verdad? Que contemple prevención, que más niños no se sigan metiendo a esos grupos criminales, a las maras, más niños, niñas que se están metiendo, que siguen metiéndose, ingresando a esos grupos. Investigación inteligente, o sea, que golpee las cabezas, que investigue y que represión atinada, contundente, que golpee la cabeza de la criminalidad, no las patas de la bestia, ¿verdad? Yo siempre digo que le pegas en las patas y se cae la bestia, pero se levanta más enojada, ¿verdad? Más molesta. Rehabilitación cierta, no como lo que tenemos ahora en el sistema penitenciario, que más bien es una cloaca, donde la gente no se puede limpiar ahí, ¿verdad? Y inserción, yo no hablo de reinserción, porque mucha de la gente que está participando y que entra a esos centros penales nació excluida. Desde que nunca han estado insertados. No han estado insertados productivamente. Bueno, dejamos el punto, vamos a una pequeña pausa, volvemos con más. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Benjamín, en el marco de la aclaración que hacen los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional y cuando leíamos el último numeral de ese comunicado, donde aclaran un poco que no hay una actitud en el fondo antimilitarista y tampoco se han entrado al fondo, dicen en la resolución o en la sentencia, sobre la participación de la Fuerza Armada en actividades de seguridad pública. Cuando ustedes presentan la demanda ante la Sala de lo Constitucional, en ningún momento se argumentó en relación a la participación del Ejército en las labores de seguridad. ¿Era concretamente sobre el caso de los generales? Sí, independientemente de que cuestionemos el uso de la Fuerza Armada, como se ha hecho desde el 16 de julio de 1993, año y medio después, exacto año y medio de la firma del Acuerdo de Chapultepec, salió el primer patrullaje conjunto entre Fuerza Armada y Policía. Y desde entonces no ha parado. La Constitución establece en el artículo el 68, en el numeral 12, que el presidente de la República, comandante general de la Fuerza Armada, puede disponer de esta para tareas de seguridad pública si se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública. Y eso lo puede hacer de manera excepcional. La excepcionalidad en El Salvador se convirtió en permanente. O sea, está ya más de 20 años o casi 20 años desde que se inició el primer patrullaje. Y eso quiere decir de que el país está sumido en lo que dice la Constitución, ¿verdad? De manera permanente. O sea, nadie lo está reconociendo de que hay una situación de excepcionalidad, porque tendría otras consecuencias, ¿no? No, pero en términos prácticos es eso. Ajá, si esté usando la Fuerza Armada desde hace 20 años para estas tareas de seguridad pública, es porque se agotaron los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna, ¿verdad? Para la tranquilidad y la seguridad pública. Entonces, este país
O sea, en lo más profundo, no estamos hablando del país de arriba y de afuera, sino que de abajo y adentro. En lo más profundo este país está en esa situación y eso es real y la gente lo vive y lo sufre. Entonces, eso hace que la gente siga buscando lo que no encuentra acá, fuera de El Salvador, ¿verdad? Y arriesgándose a que le pase lo de la masacre de Tamaulipas, por ejemplo. Sí, pero vamos, entonces en ningún momento se objetó, aunque ustedes no están a favor, obviamente no están de acuerdo, pero tampoco la demanda incluía la participación de la Fuerza Armada. Por lo tanto, ustedes no esperaban que la sentencia de la sala también hiciera referencia al ejército. Sí, perdón, pero quise aprovechar para dejar sentada Sí, la posición al respecto. Pero, y creo yo que si se presentara un recurso de inconstitucionalidad, ¿verdad?, funcionaría, pero en este caso la demanda era sobre los nombramientos del general Salinas y el general Munguía Payés, y la sentencia de la sala no se refiere en ningún momento al patrullaje, al uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública. Eso es falso, ¿verdad? Quienes han dicho eso están mintiendo. Y nosotros lo planteamos porque incluso desde el mismo acuerdo de nombramiento del general Munguía Payés y el general Salinas dice, ¿verdad?, en uso de sus facultades y de conformidad a lo establecido en los artículos tales y tales, el general Munguía Payés, no dice el general en situación de retiro. Munguía Payés deberá rendir la protesta constitucional correspondiente antes de asumir sus funciones. ¿Y esas no son formalidades? No, esto es... Cuando se deja escrito de esa forma, no, no tiene que ver con formalidades. No, correcto, pero lo menciona la sentencia esto, ¿verdad?, de que se refiere a el general. Porque la discusión, ¿verdad?, no existe en situación de retiro o no. Si la discusión, que lo deja plasmado la sentencia de la Sala de lo Constitucional, es si son militares o no son militares. Y además, por eso no es antimilitarista la sentencia de la Sala de lo Constitucional, sino que es constitucional precisamente. La sentencia establece ahí que un militar que curse la carrera policial puede ser policía y hasta director de la Policía Nacional Civil, como ocurrió con Meneses, con Ricardo Meneses. Sí, porque esa era la argumentación que había exactamente, de que entonces qué iba a pasar con aquellos agentes policiales que provienen del ejército. Y la discusión esa sobre las cuotas de la Fuerza Armada también, por ejemplo. Sí, pero igual que los guerrilleros, como decía Mario Valiente, son militares de montaña, pero cursaron la carrera policial, ¿verdad? Entonces eso habilita para que puedan desarrollar esas funciones, incluso hasta director general. Ahí hay otros argumentos que han ocupado. Por ejemplo, entonces un militar no puede ser candidato a la presidencia y presidente de la República, o un militar no puede ser diputado. No es cierto. O sea, expresamente la Constitución prohíbe que las autoridades, y el acuerdo de Chapultepec también, que las autoridades de la Policía Nacional Civil sean civiles y autoridades de la policía sean militares, y autoridades de la Policía Nacional Civil son el presidente de la República, el ministro, el viceministro, el director de la PNC y para abajo también. No hace referencia a los mandos medios. ¿Cómo no? También los menciona el acuerdo de paz, ¿verdad? El acuerdo de Chapultepec. Pero, entonces, eso se aplica solo para la Policía Nacional Civil, no para la Asamblea Legislativa o para la Presidencia de la República. Ahí no hay prohibición expresa. En el caso del presidente de la República solo pueden ser candidatos aquellos que se dieron de baja o han sido dados de baja 3 años antes. ¿Verdad? Bueno, tiene sentido entonces cuando el general David Munguía Payés se da de baja hace poco más de 2 años, ¿no? Exactamente, 3 años antes bueno, la argumentación de algunos es que eso lo tomó por la posibilidad de que se pudiera abrir de que él fuera candidato presidencial. Sí. O integrar a una de las fórmulas. Sí. O sea, exactamente hace 3 sentido. años antes. Sí, dice el artículo 152 de la Constitución prohíbe ser candidato a la presidencia de la República a los militares de profesión que estuvieran de alta o que la hayan estado en los 3 años anteriores al día del inicio del periodo presidencial. Se dio de baja exactamente el día del inicio del periodo, 3 años antes. Bueno, vamos a la pausa comercial. Hablemos de tema que tiene que ver con impunidad también, un poco del pasado, lo que está ocurriendo en Guatemala con el caso del general Ríos Montt. Vamos a la pausa. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe.
Porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutrisa Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Bueno, a ver, hablemos un poco sobre el tema entonces de combate a la impunidad en el continente, particularmente lo más inmediato que tenemos, Benjamín, hoy es la condena que hubo contra Efraín Ríos Montt por genocidio. Pero bueno, ya conocemos el otro capítulo que prácticamente dejó sin efecto esa sentencia. ¿Qué es lo que estamos presenciando un poco en la región y en este caso en Guatemala, Benjamín? Que los criminales de la región, ¿verdad?, ya cada vez más escuchan pasos en el techo del refugio que los ha tenido con el privilegio de la impunidad, los ha tenido protegidos con el privilegio de la impunidad, privilegio para ellos, no para las víctimas. Pero esto, yo me quedaría con el primer capítulo, con la condena de Ríos Montt. Esa condena es histórica, por una razón. Se le ha condenado a un dictador por genocidio dentro de su país, con el funcionamiento del sistema interno por primera vez en América Latina. Que en el segundo capítulo, ¿verdad?, se lo estén escribiendo los victimarios. El primer capítulo lo escribieron las víctimas. El segundo capítulo lo están escribiendo los victimarios, que siguen dando la batalla por mantener sus privilegios. O sea, una empresa privada cerrada, ¿verdad?, tosuda, como la de Guatemala, agrupadas en el CACIF, no me recuerdo cuáles son el significado de estas iniciales, pero es la gremial empresarial de la gran empresa privada, y los exmilitares, la Asociación de Veteranos Militares en Guatemala, son quienes más han impulsado esto, o sea, retorcer las instituciones, retorcer la ley, ¿verdad?, y en este caso la Corte de Constitucionalidad, para revertir un triunfo de las víctimas. Eso no le quita para nada que las víctimas han demostrado en Guatemala, y además el pueblo más pequeño de los mayas lo ha logrado. Ha logrado sentar en el banquillo de los acusados dentro de Guatemala al más intocable de los intocables de Guatemala. Eso trae como consecuencia que acá, ¿verdad?, las cosas no vayan a ser, no sean lo mismo. De alguna manera, las reacciones habrá que esperarlas. Ya vimos que, por ejemplo, en agosto del 2010, cuando vinieron las órdenes de captura internacionales para los militares acusados de la masacre en la UCA, en noviembre de 1989, aquí se les protegió. Allá en Guatemala las cosas avanzaron más, ¿verdad?, y se les sentó en el banquillo de los acusados y se les condenó. Insisto, no lo que está, ese segundo capítulo escrito por los victimarios y por sus financiadores, no le quita nada a lo primero. Eso es una historia que va a haber que contarse y va a haber que trabajar para que se siga avanzando en Guatemala y en El Salvador. ¿Aun cuando esto pueda terminar en una anulación de todo el proceso? No, el proceso no se ha anulado. No, pero digo que pueda derivar. Que pueda derivar en declararlo inocente, pero la historia lo registra como un genocida, ¿verdad? Y uno de los pocos genocidas en el mundo, el primero en América Latina condenado en el sistema interno, y uno de los pocos genocidas en el mundo condenados también. Pero en América Latina, insisto, es un acto... Sí es destacable el hecho de que haya sido juzgado por toda la instrumentación legal propia del país y no se haya elevado esto a organismos o instituciones internacionales. No se haya tenido que juzgarse en la Audiencia Nacional de España o en cortes de Estados Unidos o en... No, ¿verdad? Y esto es una señal que a mí me preocupa por las reacciones acá. Este gobierno, ¿verdad?, no ha firmado el Estatuto de Roma. Entonces, si se mantiene la amnistía de manera formal, porque esa amnistía, y lo decía Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy conocedor de El Salvador, porque fue director de la División de Derechos Humanos de la Misión de Naciones Unidas de ONUSAL en El Salvador,
Lo decía, esa amnistía ya está derogada, anulada de hecho y de derecho en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la sentencia en el caso del Mozote. Entonces, pero formalmente van a seguir alegando que está vigente. Entonces, esa amnistía sirve para proteger a los criminales del pasado. Y la no firma del Estatuto de Roma, desde mi perspectiva, está pensada y se resisten a hacerlo, ¿verdad? Los poderes ocultos, estos que aparecen en Guatemala, escribiendo ese segundo capítulo, en El Salvador presionan para que no se firme el Estatuto de Roma. Hay gente que dice que no entienden. Baltasar Garzón me lo decía esta vez que estuvo acá en El Salvador, me decía, es que yo les di una charla de como 2 horas a un grupo de diputados que llegaron allá a Europa, a la Corte Penal Internacional. Les di una charla y no entienden. No es que no entiendan, le decía Baltasar, es que como han entendido bien, yo creo que no dejan de lado la posibilidad de que lo que ocurrió antes puede ocurrir de nuevo, ¿verdad? Y para no tener castigo por la justicia universal a través de la Corte Penal Internacional, no firman el Estatuto de Roma, porque no tiene efecto retroactivo, sino que es de la firma hacia adelante. O sea, no es desde tu punto de vista para protegerse de hechos pasados, sino de lo que pueda ocurrir. Los hechos pasados los protege la amnistía, a pesar de lo que decía, de que eso para nosotros ya está anulada de hecho y de derecho, como lo mencionaba. Es para la posibilidad de que tengan que recurrir, así como después de 1932 recurrieron a lo mismo, ¿verdad? Porque amnistiaron a los responsables de lo del 32, recurrieron a lo mismo de 1972 en adelante hasta 1992 con represión, violencia política y guerra, ¿verdad? Así yo creo que no descartan la posibilidad de recurrir a eso. Ya. Bueno, vamos a la última pausa comercial. Regresamos al cierre de la entrevista en línea. Nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea, Benjamín, entonces, pero bueno, al final de cuentas, ¿será entonces que algo está ocurriendo en Centroamérica, en América Latina? El caso en Argentina, Videla murió en la cárcel, ¿no? Sí. Pero en Centroamérica, ¿hay algún avance a pesar de todo? Bueno, en Centroamérica la punta de lanza, ¿verdad? La vanguardia la lleva Guatemala. O sea, nos hemos fijado mucho en Ríos Montt, pero hay otros militares de alto nivel, de alto grado, ¿verdad? Que tuvieron participación en represión, directores de la Policía Nacional de Guatemala de la época, expresidentes que están en prisión domiciliaria por la edad que tienen, pero hay casos, o sea, Ríos Montt no es el único. Ríos Montt, obviamente, como es el más intocable, o era el más intocable de los intocables hasta hace poco en Guatemala, es el que ha llamado más la atención, ¿verdad? Pero hay otros militares. En El Salvador, yo creo que también hay avances, y hay que plantearlos claramente, porque la lucha de las víctimas en El Salvador también ha sido larga, valiente y valiosa, porque combatir la impunidad es fundamental para vivir en una sociedad democrática.
ya mencionado lo del 32 y después lo que ocurrió después, y las posibilidades de que puedan volver a ocurrir. Me van a decir, no, fatalista, ¿verdad? Ya estamos en el siglo XXI, no puede. Así decían cuando fue la Primera Guerra Mundial. Ya no va a haber otra cosa como esta. Y sí ha habido, y después ha habido cantidad de guerras. Entonces yo creo que en el caso de El Salvador tenemos, por ejemplo, 4 altos oficiales, 2 exministros y 2 viceministros acusados por diversos delitos. Algunos tienen que ver con su participación en la represión. El caso de García, de Guillermo García, de Eugenio Vives Casanova y de Nicolás Carranza. Y el otro acusado de delitos migratorios, de mentir a migración. Entonces, ahí tenemos la posibilidad de que los 2 exministros, García y Vives Casanova, los deporten a El Salvador. Y con los argumentos que se han presentado allá para su deportación, por una ley que se activó, se aprobó precisamente por los casos salvadoreños, para no dejar permanecer y vivir en el país a violadores de derechos humanos. Entonces, con lo que se ha argumentado allá, es posible aquí denunciarlos también en el sistema interno y hacer el esfuerzo que se ha hecho en Guatemala. El caso de Montano, ¿verdad? Inocente Montano, ese tenemos altas posibilidades de que lo manden extraditado a la Audiencia Nacional de España y que eso reactive, porque no está cerrado el caso allá. Eso significaría la condena no solo para Montano, sino que, si se diera, sino que para todos los militares que se han acusado en la querella en España. Entonces eso va abriendo la brecha del muro de la impunidad, va abriendo brecha en el muro de la impunidad. Hay también otras actividades, nosotros hemos elevado... Pero en el caso de la ley de amnistía, finalmente hay un recurso, ¿no?, ante la Sala de lo Constitucional. Sí, la presentamos. Bueno, obviamente la Sala de lo Constitucional no se ha pronunciado sobre esto. No, me imagino que la están estudiando, pero en esa demanda lo que pedimos es que se declare inconstitucional y se anule la ley de amnistía para que tenga efecto desde el momento en que fue aprobada en adelante y que nadie pueda alegar de que fue amnistiado. A pesar de que con el caso de la masacre en la UCA, en el 2000, en diciembre del 2000, en una audiencia inicial en un juzgado de paz en El Salvador, la juez determinó que lo sobreseía a los 7 acusados, creo que eran Cristiani y los 6 altos militares de la Tandona, Ponce, Cepeda y otros, dijo de que no se aplicaba la amnistía. O sea, eso que han alegado de que esos están amnistiados cuando vinieron las órdenes de captura de España, de la Interpol, eso era falso. La juez dijo no se pueden amnistiar por la sentencia, un fallo de la Sala de lo Constitucional anterior, de octubre de ese mismo año. Tenemos también actividades que se han hecho, ¿verdad? O sea, con lo de la amnistía, como es un argumento que ya no es legal, sino que formal y de psicosocial, que influye para meterle miedo a la gente, para que no haga nada, para que se quede pasiva, que siga aguantando lo que ha aguantado todo este tiempo, ¿verdad? Nosotros queremos que se anule totalmente, para que no pueda ser alegado ni siquiera de esa manera. Y tenemos también 5 tribunales internacionales de justicia restaurativa. La última vez estuvo aquí, ya lo mencionaba, Baltasar Garzón. Tenemos la gente en las comunidades, se está organizando, presentamos más de 40 demandas en marzo sobre hechos ocurridos antes y durante la guerra. Bueno, perfecto, vamos al seguimiento, pero el tiempo se nos ha agotado por ahora. Gracias, Benjamín. William, muy amable. Un gusto siempre. Bueno, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Les invito a que nos acompañe mañana. Estará con nosotros en nuestros estudios el ingeniero Nelson Zárate, rector de la Universidad Tecnológica. Hablaremos, bueno, obviamente del resultado de la encuesta que ha hecho el Centro de Investigación CIOPS de la UTEC, pero también un poco de la realidad nacional. Nos vemos entonces.